Entonces nada más, no me quiero extender, os dejo con Luis. Luego después hemos pedido unas pizzas para reponer las fuerzas después de la dura sesión de conocimientos. Así que después de esto pasaremos aquí a la cocina y podemos debatir o hablar o charlar un poco de lo que nos apetezca. Y bueno, y también quiero dar las gracias a Paradigma por habernos alojado hoy aquí. Teóricamente íbamos a hacer la charla mañana, pero coincidía con el grupo de Madrid JS. Y entonces, pues lo cambiamos a última hora y no teníamos ningún sitio donde celebrarlo. Y bueno, nos cedieron esta sala improvisada de reuniones para poder hacer aquí la charla. Así que muchas gracias y... Vale, pues bueno, como ya os ha dicho Luis, yo también me llamo Luis y me voy a hablar de cómo automatizar tareas en el frontend. Entonces vamos a hablar un poco del flujo de trabajo los flujos de trabajo más típicos que se dan cuando se desarrolla en frontend, y vamos a ver tres herramientas diferentes que son, digamos, sustitutivas una de la otra, es decir, no son complementarias, sino que son tres alternativas diferentes, y vamos a ver un poco un estudio comparativo de qué cosas tienen mejores, qué cosas tienen peores, para qué son mejores unas, para qué son mejores otras, y bueno, es una comparación sobre todo. Y bueno, a ver, esta es simplemente nada, este soy yo, es mi Twitter, no sé qué. Soy Teleco, empecé a trabajar con Symfony, WordPress y Android, y bueno, llevo un poco más de 2 años trabajando en proyectos de frontend. Empecé con jQuery y con Angular, ahora trabajo con Ember desde hace un año. Y bueno, también me interesa mucho la visualización de datos y la programación funcional, así que si me veis por ahí algún otro meetup de estos que no tiene nada que ver con pues seguramente estaré ahí también por algo, así que nada. Vale, esto es como en las series anteriormente. Hay una charla que di en Ironhack, que es como la anterior a esta, por así decirlo, que es Gulp básico, es decir, es una charla que di sobre con cómo automatizar procesos en Gulp, pero únicamente con Gulp y cosas muy muy sencillitas. Es decir, empezar con tareas más sencillas y luego irlo complicando. Hay como 4 iteraciones diferentes y en ese repositorio tenéis si queréis mirarlo, en las transparencias de la charla y el código de cuatro mini proyectos diferentes, cada uno con una complejidad mayor. Los comenté más o menos pues para que no hiciera falta una explicación así muy exhaustiva. Entonces es una charla muy básica, de iniciación. Esta es un poquito más avanzada y además tiene otros dos sistemas de automatización diferentes. Entonces, los Package Manager o los gestores de paquetes son gestores que gestionan paquetes de software. Entonces, nosotros en el ecosistema de Node tenemos paquetes o dependencias. Normalmente se llaman dependencias. Y este tipo de dependencias, lo que hacemos es que tenemos un par de ficheros que se llama el package.json y el bower.json, en el cual tenemos una lista de los paquetes que queremos. Normalmente en package.json son paquetes que se ejecutan sobre Node y en bower.json son paquetes que se ejecutan en el navegador. Entonces, al final todo este código es de JavaScript. Y lo que hacen es que tenemos npm y bower. npm gestiona los paquetes de package.json y bower el de bower.json, y ahí tenemos una lista de todas los paquetes, las dependencias que vamos a ver en el proyecto. Entonces, realmente, tradicionalmente se han usado para estos dos tipos, para cada uno para su cosa, aunque también es que ahora mismo hay una tendencia a que se use NPM para todo. Es decir, ahora mismo realmente también podemos prescindir de Bower si queremos y utilizar todos los paquetes, o sea, gestionar tanto los paquetes de navegador como los paquetes de Node desde NPM. Hay las dos opiniones y las dos son válidas. Vale, entonces, una vez que tenemos montados los paquetes vamos a utilizar esos paquetes para construir nuestro frontend. Entonces, la arquitectura de nuestro frontend se puede hacer de muchas maneras, y aquí vamos a explicar esas tres diferentes. Entonces, tanto Grunt como Gulp como los npm scripts son tres formas diferentes de gestionar un frontend. Y al final lo que hacen es automatizar. Es decir, el objetivo de esto es que un montón de tareas que son muy tediosas y que tenemos que estar haciendo continuamente no tenemos que hacerlas a mano, sino que podamos hacerlas
pues o que se hagan automáticamente, es decir, que se lancen en un evento determinado, o bien que nosotros le demos un botón y todas estas tareas se vayan ejecutando. Entonces, tareas tediosas, siempre que una tarea haya que ejecutarla más de 2 o 3 veces, se automatiza. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que normalmente la mejor práctica aquí es decir, pues nosotros tenemos una serie de cosas complejas que queremos hacer y lo que vamos a hacer es dividir esas cosas en partes pequeñitas, divide y vencerás, lo partimos en pequeños procesos y esos pequeños procesos es preferible que sean composable, no sé cómo decirlo en castellano, que se puedan componer entre sí como un puzzle, ¿vale? Entonces, idealmente cada uno de ellos tiene que tener un objetivo muy definido y tiene que ser un objetivo único y bien definido. Y bueno, eso, que cuanto más nuestro trabajo va a ser siempre más fácil, cuanto menos tengamos que hacer trabajo repetitivo. El trabajo repetitivo no aporta nada, entonces cuanto más lo automaticemos, mejor. Vale, originariamente existía una cosa que se llama Make, y sigue existiendo, que pertenece a los sistemas Unix, que es del proyecto GNU, que lo que hacía, que ese primer build system que tenemos, que viene de los años 80, y que lo que hacía era básicamente compilar proyectos inicialmente de C. Es decir, tenemos un montón de archivos escritos en C y tenemos un makefile, y ese makefile contiene instrucciones para compilar y enlazar todos los archivos para crear una aplicación ejecutable. Aquí lo que ocurría es que esta aplicación ejecutable al final se compilaba, no es como JavaScript, que no se compila, esto se compilaba y además se compilaba para una arquitectura determinada, para un sistema Unix, para un Linux o lo que sea, en una arquitectura determinada. Y desde que ha empezado a crecer un poco el desarrollo del frontend, digamos que esta idea se ha aportado al ciclo de trabajo de frontend. Entonces, como el frontend se ha vuelto muy complejo, hemos tomado la idea del makefile y la hemos trasladado al frontend. Lo que pasa es que aquí la idea es la misma, pero los procesos que ejecutamos son diferentes. Esta es una lista de todas las cosas que podemos hacer en el frontend. Bueno, esta es una lista muy pequeña de todas las cosas que podemos hacer en el frontend. Eso es lo más habitual, ¿vale? Entonces esto, seguramente la mayoría de las cosas ya sepáis de qué van y, bueno, lo típico. O sea, lo de concatenar, minimizar, transpilar, copiar, renombrar, preprocesar el SAS, todas estas cosas, esto es lo más típico que se hace. Y esto lo hace todo el mundo en un proyecto de frontend. Luego hay muchas más cosas que se pueden personalizar y que puede haber en unos proyectos u otros, pero estas cosas de aquí están en el 90 y tantos por ciento de todos los proyectos de frontend que puedes encontrar por ahí. El primer sistema que vamos a ver es Grunt. Grunt es una interfaz de línea de comandos, que al final todo lo que vamos a ver aquí son interfaces de línea de comandos o CLIs, abreviado, CLIs, que lo que hace es que ejecuta tareas que están en un fichero. Entonces, el Grunt se creó en 2012 y aquí lo que tenemos es un archivo, la base de Grunt es un archivo que se llama gruntfile, que lo que hace es que define tareas que vamos a ejecutar con Grunt. Entonces, Grunt define, en Grunt tenemos las dependencias que podemos usar en Grunt son, digamos, envolventes, wrappers de paquetes que hacen este tipo de cosas que hemos visto antes. Entonces, por ejemplo, si tenemos un concat de concatenar, pues tenemos un grunt-concat, que vamos a utilizarlo como un plugin de Grunt para utilizarlo para concatenar. Y así con todos los procesos que hemos visto antes. Entonces, este archivo de configuración que vamos a ver ahora, de todas maneras, es JavaScript. Es decir, Grunt funciona por configuración. Pero al final lo que nosotros configuramos son JSONs, pero dentro de ese JSON podemos, como es JavaScript, podemos introducir también código, o sea, podemos JavaScript que es perfectamente válido. Es decir, el Grunt básico la filosofía de Grunt básica es por configuración, pero si nosotros queremos hacer cosas más avanzadas, podemos meter también código dentro de la propia estructura. Nosotros no vamos a ver únicamente configuración. Entonces, ahora vamos a ver cómo está compuesto el Grunt file, que básicamente está, bueno, vamos a ver ahora ejemplo porque así tampoco va a decir mucha cosa. Esto. Entonces, esta es una tarea básica de Grunt. Entonces aquí tenemos,
tenemos el init.config, que es donde van a ir metidas todas las tareas. Entonces, esas tareas, donde pone task1 es el nombre de la tarea. Y luego dentro lo configuramos. Normalmente todos ellos tienen options, que son opciones de configuración, que nosotros podemos dejar en blanco si queremos que las que vienen por defecto, o podemos añadir las nuestras propias. Si queremos saber qué opciones tenemos disponibles, tenemos que ir a la web de GitHub del plugin correspondiente y nos dice, nos demuestra el README y pone configuración tal, y ponemos ahí la configuración que necesitemos. Y luego, esta línea de aquí lo que hace es que carga la tarea, la task1, la carga es como nosotros en el archivo en package.json tenemos esa tarea que hemos como dependencia, la cargamos desde npm y luego el register task lo que hace es que registramos una tarea que es la que vamos a ejecutar desde línea de comandos que a su vez ejecuta otras tareas. Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener task1 y task2 y decir que cuando ejecutemos grunt supertask nos ejecute la task1 y la task2. Vamos a ver un poco de código. Entonces, tenemos aquí un proyecto de grunt y tenemos primero el package.json. A ver, lo voy a pasar más grande. Vale. Entonces, aquí tenemos, la parte importante es esta, ¿vale? Aquí tenemos todas las dependencias que vamos a utilizar. Entonces, todo eso, ya os digo, todo eso son, bueno, los grunt-contrib son plugins de Grunt que mantienen los propios desarrollos de Grunt. Entonces, son paquetes que están garantizados por el equipo de desarrollo de Grunt, por así decirlo, que están bastante actualizados y, bueno, que el equipo de Grunt asegura que funcionan muy bien con Grunt. Los demás también van a funcionar bien normalmente, pero bueno, esos son, digamos, los paquetes oficiales, ¿vale? Y aquí tenemos una serie, pues eso, una serie de paquetes que son los que vamos a utilizar a continuación. Entonces, aquí tenemos el grunt file. Entonces, como veis aquí, la mayoría de lo que tenemos aquí es configuración, ¿vale? Pero no deja de ser JavaScript, o sea, esto es un archivo JavaScript ejecutable, pero funciona mediante configuración. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la opción concat, ¿vale? Entonces, opciones, separator. Esto significa que cuando concatenemos archivos, vamos a meter un punto y coma entre cada archivo que concatenemos. Es una opción como, o sea, quiero decir, esto es una tontería, o sea, eso es útil, pero quiero decir que es una opción como otra, es simplemente es para que veamos que en todos los paquetes que vamos introduciendo tenemos siempre un array, un objeto de options, ¿vale? Y tenemos ahí una serie de opciones. Esas opciones dependen de cada plugin. O sea, esas opciones no es que no hay un patrón de configuración. Cada plugin tiene su propia configuración. Y luego, aquí, por ejemplo, vemos que tenemos otra configuración que se llama dist. Y lo que tenemos aquí es dónde está la fuente y dónde está el destino. La fuente es, normalmente, lo que he hecho yo aquí en esta arquitectura es que en la carpeta source voy a meter mi código, el código que yo escribo, y en la carpeta dist voy a poner el código como que sale como resultado de haberlo procesado. Y el dist es el archivo que se distribuye y que se pone en producción o que se ejecuta o lo que sea. Y el archivo el src es mi código únicamente. Entonces, lo que quiero hacer yo es coger archivos que hay en src, procesarlos y pasarlos a dist, ¿vale? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que quiero que todos los archivos que están en la carpeta source y que tienen extensión JS, me los pases a carpeta dist, a la carpeta JS. Y aquí el package.name, esto simplemente es una plantilla. Es que lo que está haciendo aquí es coger el nombre del package.json, que es esto, frontend frontend automation, ¿vale? A ver. Y esto está poniendo aquí frontend automation, donde pone el package.name. Entonces, lo que voy a crear con esto es un bundle, un archivo muy tocho, que se llama frontendautomation.js. Y ahí va a estar todo mi JavaScript metido, ¿vale? Y así pues vamos viendo el resto de las tareas. Por ejemplo, aquí tenemos la tarea Babel. Hola. La tarea Babel, que es el transpilador, porque yo es todo escrito en ECMAScript 6 y lo quiero transpilar. Entonces aquí pues opciones. Quiero generar el source map, quiero que el preset quiero que se compile desde ECMAScript 6 o 2015. Vale, esto lo mismo. ¿Por qué esto es así? Está en la página de GitHub del plugin. Y aquí otra vez lo mismo. O sea, aquí lo que hacemos es que una vez que estamos en dist, el archivo que hemos generado antes, que es este de aquí, ¿vale? Este es el source,
o sea, este es el archivo que tenemos de fuente y ese es el archivo que queremos generar. En este caso es el mismo, porque queremos coger el mismo archivo y transformarlo. Pero podríamos generar uno diferente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a coger, digamos que cada una de estas tareitas es un proceso diferente, que tiene una entrada y una salida, pero la entrada está en un sitio y la salida está en otro sitio. O sea, en este caso coinciden porque yo quiero transformar un archivo, pero no tiene por qué ser así. Y luego aquí tenemos el Uglify, que otra vez es lo mismo. El Uglify lo que hace es minimizar. Aquí el SAS lo mismo, pero para compilar el SAS a CSS. El Pug, que no sé si sabéis lo que es el Pug, es antiguo Jade, ¿vale? Jade es un motor de plantillas que viene por defecto en Node y es un motor de plantillas que renderizan en el back. Es decir, Node utiliza este motor de plantillas para generar HTML en el back y servirlo. O sea, no es contenido dinámico, es contenido estático, ¿vale? Por movidas de licencias y no sé qué, no sé cuántos, tuvieron que cambiar el nombre a Pug. Ahora se llama Pug, pero es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿vale? De hecho, ¿dónde está? Aquí en Source. Esto es un archivo. Esto, aunque no parezca, esto compila HTML, ¿vale? Esto es una forma muy sencilla, esto es una muy poco verbosa de generar un HTML. Entonces aquí, pues eso, aquí vemos las etiquetas, el indentado es que está como dentro, una etiqueta dentro de otra. Bueno, esto también veis, podéis ir a la página de Pug y ahí veis toda la sintaxis que bastante facilita. La verdad es que ofrece muchas posibilidades, pero para hacer cosas muy sencillas no tiene tampoco mucha o gran complicación. Entonces, a ver, ¿dónde estaba? En un file. Vale. Vemos todas las tareas que tenemos. Luego tenemos el JS Hint para comprobar los errores de JavaScript también. Y luego tenemos el Watch. Aunque el Watch me parece que no, el Watch lo vamos a usar después en Gulp. El Watch no lo vamos a usar ahora. Y ahora lo que hacemos es que cargamos todos los paquetes de NPM. Todos estos paquetes estaban antes, esos paquetes que hemos visto en el package.json. Y lo que hacemos es cargarlos, ¿vale? Y cada uno de estos paquetes, digamos que se corresponde con la configuración que hemos aplicado aquí. Y luego lo que hacemos aquí es registrar un par de tareas. Primero vamos a registrar una que se llama test, que lo que va a hacer simplemente es lanzar la tarea JSHint. Entonces, si nosotros vamos a la consola y escribimos grunt test, ¿vale? Pues lo que hemos hecho ha sido pasar el JSHint a todos los JavaScript que tenemos, ni más ni menos. Y ahora tenemos otra tarea que se llama default, que lo que hace es primero pasar el JSHint, compilar las plantillas, concatenar, transpilar, minimizar y luego además aplicar el SAS a los estilos. Pues esto es una cosa que nosotros escribimos grunt a secas, no hace falta poner default y aquí vemos las tareas aquí vemos todas las tareas que se van ejecutando. Entonces, todas esas tareas se han ejecutado ahí. Y lo que obtenemos cuando se han ejecutado todas las tareas es que en la carpeta dist tenemos efectivamente tenemos el archivo CSS minificado, tenemos el source map, tenemos el archivo de JS minificado, normal, el minificado, el map, y luego tenemos el index.html. El index.html, fijaos que lo hemos también, o sea, cuando configuramos el Pug, podemos decirle que lo ponga todo apelotonado o que lo ponga bonito. No hemos dicho nada, por defecto lo ha apelotonado, ¿vale? Así se ahorra, tampoco se ahorra mucho espacio, pero bueno, siempre se ahorran cosas. Y luego, los archivos, el archivo CSS, aquí lo vemos también, todo minificado, ahí está. Vale. Pues, a ver, porque cuando Atom carga ficheros muy grandes, pues se queda tostado, pero bueno. Es igual. A ver, pues no tenía que haber hecho esto. Pero bueno, ahora a ver, cerramos y vamos a abrir. Vale, pues aquí hemos visto cómo la estructura que tenemos en SRC, porque aquí, bueno, esto no he enseñado antes, lo que han enseñado antes. Aquí comparad cuál es la estructura que tenemos en source y en dist, ¿vale? Entonces,
No sé si está muy pequeñito. A ver. Es que ahora no puedo ampliar. No sé cómo se amplía ahora. No sé cómo se amplía la parte de la izquierda, pero bueno. Aquí veis que en la parte de abajo, en source, tenemos de cada tipo 3 archivos y los hemos ido concatenando, los hemos ido procesando. Aquí hemos mantenido estructuradas las carpetas, pero no tenemos por qué haberlo hecho. O sea, podemos elegir, cada una de las tareas que tenemos, podemos elegir el origen, el destino y qué queremos hacer con los archivos de por medio. Es como, eso siempre igual, eso siempre es igual. Entonces aquí hemos convertido 3 archivos JS en uno solo, porque bueno, el map es el mapa, pero normalmente esto no se envía a producción. Hemos pasado los archivos de estilos a uno solo, que es el min.js, que es el que enviamos a producción, y hemos compilado el pug al index. Hemos metido la estructura, pero podríamos no haberlo hecho. O sea, esto depende de cada proyecto. Entonces, ahora vamos a ver otro sistema que es Gulp, que hace lo mismo que hace Grunt, pero de una manera diferente. Es decir, no son complementarios, o utilizamos uno o utilizamos otro, ¿vale? Entonces, la diferencia principal de Gulp respecto a Grunt es que Gulp, hay dos diferencias. Una, que Gulp no funciona por configuración, funciona por código. Es decir, nosotros decimos qué queremos hacer. Nosotros indicamos las tareas. Es decir, ahora vamos a ver el ejemplo, pero básicamente ahí pone que es un build system de streaming, porque lo que hacemos es que hemos visto que en Grunt lo que hacemos es coger un archivo, procesarlo y dejarlo en otro sitio. Luego, coger ese archivo, procesarlo y dejarlo en otro sitio. Bueno, pues con Gulp realmente lo que vamos a tener es una tubería. Y al de esa tubería van a pasar los archivos y van a ser procesados al vuelo. Es decir, la entrada de un plugin es la salida del anterior, ¿vale? Entonces, también funciona por plugin. En este caso, los plugins son Gulp- lo que sea, en lugar de Grunt. Y bueno, el archivo de configuración. Bueno, esta es la tubería de Gulp. Entonces aquí, pues eso, aquí es como si tuviéramos los plugins y cada uno de esos plugins hace una cosa diferente, pero aquí no es como pero aquí la mejora es esa, es que según sale, digamos que nosotros enchufamos la salida de un plugin a la entrada de otro. No tenemos por qué guardar eso entre medias, porque normalmente no lo necesitamos. Vale, aquí lo que tenemos es un Gulp file JS, que es el equivalente a algún file, y que contiene todas las etiquetas que se van a ejecutar. Y normalmente lo que nos ofrece cada uno de los plugins es un método, y ese método es el que vamos a aplicar a los datos que pasan por la tubería. Gulp básicamente es esto. Tiene estos métodos, o sea, Gulp no es más que esto. ¿Vale? Entonces, lo que tiene es un wrapper para las tareas. Cada una de las tareas está dentro de task. Luego tiene, volvemos otra vez como hemos visto antes, indicamos dónde está el origen de los archivos que queremos procesar, pues un string o un array de strings, que es la ruta en la que están los archivos. Luego tenemos el destino, que es donde van a ir. Tenemos el watcher, que lo que hace es que cada vez que ocurren cambios, ejecuta el código que hay dentro, está continuamente rastreando por cambios. Y luego, la pieza fundamental de todo esto es el pipe. El pipe es una cosa que realmente pertenece a Node, que lo que hace es eso, que es enlazar como hemos dicho, la salida de una función, meterla en la entrada de otra directamente. Esta es la plantilla de una tarea básica. Entonces aquí podemos tener un par de plugins. Cada uno de esos plugins lo que nos ofrece es un método, donde pone plugin meteríamos el método correspondiente, y entonces nombre de tarea, origen, destino, y ya está procesado. Esto es la unidad básica de procesado, y es lo más sencillo que vamos a encontrar, pero realmente es lo que vamos a usar en Gulp. Esto es la unidad básica de Gulp, ¿vale? Entonces vamos a ver el código de Gulp. Y lo que tenemos aquí es, otra vez, en SRC tenemos lo mismo que antes, ¿vale? Son los mismos ficheros y exactamente lo mismo que antes. No tiene nada nuevo. Y lo que tenemos en package.json ahora son un montón de ficheros que son de Gulp, o sea, de ficheros de dependencias que pertenecen a Gulp, como vemos aquí. Y tenemos un Gulp file, ¿vale? Entonces, aquí no usamos, como en Grunt no usamos la configuración, usamos código puro y duro para poder decirle qué es lo que queremos hacer. Entonces, primero tenemos que hacer un require
de decirle, bueno, si tenemos un paquete que se llama web SAS, queremos cargarlo, o sea, queremos que la salida del paquete, o sea, queremos que la interfaz que nos ofrece web SAS esté en SAS. Por entonces SAS va a ser normalmente un método, ¿vale? Entonces, a partir de ahí tenemos el método SAS disponible en el resto de la aplicación. Bueno, es SAS, no sé. Ah, bueno, es que aquí lo llamamos SCSS en lugar de SAS, pero da igual. Entonces aquí tenemos un caso, el caso de cuando queremos procesar tenemos el código SCSS, tenemos el archivo principal styles.scss. Realmente cuando estamos con SAS tenemos un archivo principal y en ese archivo principal tenemos imports, o sea que cuando queremos compilar un SCSS tenemos únicamente un archivo que coger, no tenemos varios, porque los demás archivos son a su vez dependencias de este, ¿vale? Lo que hacemos aquí es inicializar los source map. Y luego aquí, en el primer pipe, en el segundo pipe, lo que hacemos es meterle el SAS. Este SAS de aquí es este SAS de aquí arriba. Y este SAS, como parámetros, le mandamos unos parámetros que son una configuración. ¿Vale? Esto podríamos simplemente haber puesto aquí SAS, paréntesis, y ejecutar lo que está por defecto. Pero si queremos configurarlo, porque, por ejemplo, por defecto SAS no minifica, sino que simplemente convierte a CSS, pero no minifica. ¿Queremos que también lo minifique? Pues le pasamos el output style compressed, ¿vale? Include paths esto es para indicarle al archivo principal, al styles.css, tiene un import de Bootstrap. Lo que queremos decirle es que este import de Bootstrap, ¿vale? Aquí tenemos que está importando Bootstrap, variables y elements. Variables y elements están aquí, pero Bootstrap no está aquí. Bootstrap viene atrás de Bower, ¿vale? Bootstrap está aquí. Y Bootstrap ha sido instalado en esta carpeta de aquí, en Bower Components, Bootstrap-SAS, Assets, Style Sheets. Entonces lo que hacemos es decirle a SAS, quiero tener accesibles los archivos que hay en esa ruta para importarlos, ¿vale? Lo pasamos por autoprefixer. El autoprefixer lo que hace es poner los prefijos estos que ponen para las cosas nuevas de CSS, para los navegadores, para cuando están todavía en fase experimental. Escribimos los source maps y el resultado, que va a ser un solo archivo con todo lo que hemos hecho dentro, lo vamos a enviar a dist/css. Aquí vemos que hemos aplicado un montón de procesos por el camino y, sin embargo, el único momento en el que estamos leyendo un archivo y escribiéndolo es al principio y al final. Es decir, por medio no estamos generando archivos. Va directo, ¿vale? Aquí pasa lo mismo con el transpilador. Aquí ponemos el ECMAScript 6. Entonces aquí pues transpilamos, tenemos código ECMAScript 6, lo transpilamos, pues todo lo mismo. Esto luego lo minimificamos. Esto también pues, se puede ver en la ayuda del GitHub del plugin correspondiente. Esto lo mismo esto para el PUG, lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos una cosa que se llama HTML replace, que lo que hace básicamente es que en este archivo de aquí lo que hemos hecho ha sido poner como comentarios, es decir, aquí no hemos cargado el CSS ni hemos cargado el JavaScript de forma implícita, sino que hemos hecho ha sido simplemente poner un indicador. Lo que hacemos aquí es que dejamos ese hueco libre como si fuera un placeholder para poner, y entonces lo que vamos a hacer es que el paquete HTML replace va a cambiar, donde pone CSS lo va a cambiar por styles CSS y donde pone JS por scripts JS. Como nosotros hemos originado esos archivos, pues nosotros lo ponemos en el index. La gracia de esto está en que si nosotros cambiamos la configuración porque añadimos nuevos archivos y queremos que en lugar de, por ejemplo, haya un archivo JavaScript, haya 2 o haya 3, o haya los que sean, nosotros no tenemos que ir al código nuestro, no nos tenemos que preocupar de cómo se llama en el código, sino que con esto podemos configurar desde aquí qué es lo que ponemos en el index, ¿vale? No necesitamos saber cómo se llaman los ficheros. Así evitamos conflictos de decir, pues es que yo he generado no sé qué archivo y ahora no sé cómo se llama o lo que sea. La tarea compress simplemente es una tarea clásica de tar gz, ¿vale? O sea, empaquetamos con tar y comprimimos con gzip y lo enviamos al directorio en el que estamos, al directorio punto, que es el directorio en el que estamos ahora mismo. Y este notify de aquí es una cosa bastante curiosa, que es simplemente que te aparece aquí, ahora vamos a ver cuando ejecute, que te aparece aquí un mensajito cuando se ha efectuado la tarea. Es una tontería, pero bueno. El size te dice simplemente cuál es el tamaño de los archivos que has generado para que no se te vaya de las manos. El JS hint. El SAS lint, que es un lint de SAS, para ver si el SAS está bien hecho, o sea, para detectar errores de SAS. El clean, que no es más que eliminar
un directorio, o sea, aquí hemos estado haciendo elimíname el directorio, ¿vale? Aquí hay una particularidad, y es que hasta ahora estamos viendo que en cada tarea estamos utilizando gulp, y estamos utilizando gulp con el pipe, ¿vale? Realmente, dentro de cada tarea, no tenemos por qué usar gulp src, o gulp lo que sea. Aquí podemos ejecutar JavaScript donde nos dé la gana, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión? Que nosotros para eliminar la carpeta list no necesitamos un pipe, ni necesitamos nada por el estilo. Entonces, realmente, el gulp no es necesario utilizar, para muchas tareas no es estrictamente necesario utilizar un plugin, sino que vamos a utilizar un módulo de Node y ejecutarlo directamente, porque es JavaScript y se va a ejecutar directamente. El browser sync tampoco tiene va por gulp, va por libre, y lo que hace es que mantiene un servidor, o sea, cada vez que detecta cambios de CSS, de JavaScript o de HTML, refresca automáticamente el navegador. Entonces esto nos ayuda mucho en el desarrollo. Y ahora vamos a verlo. Y el watch lo que hace es que cada vez que detecta cambios en SRC, cada vez que detecta un cambio en SRC, ya sea de hojas estilo, de JavaScript o de HTML, lo que hago es lanzar la tarea correspondiente. De modo que si yo estoy programando y yo cambio un archivo y lo guardo, el watch se da cuenta. Por ejemplo, si yo he modificado HTML, se da cuenta, ejecuta la tarea HTML. Entonces yo ejecuto la tarea HTML, que es la de compilar el PUG, ¿vale? Y luego, como yo he compilado el PUG, lo que hay en dist cambia. Y como lo que hay en dist cambia, lo que hago es que refresco el navegador, ¿vale? Esto de aquí probablemente es lo más complicado de entender de los procesos más básicos de gulp, y sin embargo es lo más útil. Porque esto podemos estar continuamente escribiendo código, estamos viendo el resultado de forma inmediata, ¿vale? Esto es fundamental en el desarrollo. Y aquí, una vez más, igual que hicimos en Grunt, podemos escribir tareas que a su vez ejecuten otra serie de tareas. Entonces aquí podemos tener la tarea de deploy, que lo que hace es procesar HTML, CSS y el ECMAScript y comprimirlos, generar un paquete, y yo ya generé un paquete, toma este paquete y meto en producción o lo que sea. Y luego la default, que hace esto, pero que no hace el compress. Bueno, ¿vale? Entonces, aquí... ¿Vale? Entonces aquí vamos a ejecutar el gulp watch. ¿Vale? Y automáticamente me lanza un navegador con la aplicación. Entonces hemos visto que ha ejecutado todas las tareas que hemos dicho, y además ha generado un servidor local en el puerto 3000. Entonces nos ha abierto una ventana del navegador con la aplicación. Es una aplicación súper chorra, que lo que hace es coger 3 números y sumarlos. Pero me basta para demostrar que se aplican los estilos y que se aplica el JavaScript, ¿vale? Entonces yo aquí estoy en esta aplicación, y ahora voy al editor de texto y voy a la carpeta source, a variables, y yo aquí tengo definido que beautiful color es red, ¿vale? Pues yo aquí pongo blue, lo guardo y ya está azul, ¿vale? Y fijaos una cosa, ese 9 que se genera dinámicamente sigue ahí. Eso significa que realmente el navegador no se ha recargado, se ha inyectado el CSS dentro, ¿vale? Entonces, browser sync es suficientemente inteligente, de modo que cuando nosotros cambiamos el JavaScript, obviamente si cambio el JavaScript, lo que va a ocurrir es que se va a generar otra vez todo el JavaScript y se va a volver a ejecutar toda la aplicación. Ahí no hay vuelta de hoja, la aplicación va a estar otra vez como en el estado inicial. Pero si únicamente cambio estilos, yo puedo mantener la aplicación en el estado en el que la dejé de forma dinámica, y va a seguir ahí porque yo realmente no he recargado, he inyectado el CSS, ¿vale? Entonces esto mola mucho porque así me evito, o sea, puedo tener, imagino que tengo por ejemplo aquí un modal abierto, y cada vez que refresco tengo que abrir el modal o lo que sea. Pues así lo puedo maquetar sin necesidad de tener que estar todo el rato haciendo el flujo de abrir aquí, hacer no sé qué, hacer no sé cuántos, ¿vale? Pues esto es el flujo de trabajo más básico de Gulp, y esto es lo más, o sea, esta parte de aquí es lo más difícil de entender, pero es lo más útil, ¿vale? Entonces, esto lo paramos. Y a ver, la parte buena de Gulp es que tiene, para hacer este tipo de tareas, tiene plugins, o sea, tiene miles de plugins, cientos miles de plugins, y funciona muy bien para un montón de cosas.
El problema de esto es que al final un plugin de Gulp es un wrapper, es un envoltorio alrededor de una aplicación de Node. Entonces, si el tío, normalmente la persona que hace el wrapper de la aplicación, en Grunt hay unos contrib, como hemos visto, pero aquí no los hay. O sea, el equipo de Gulp no hace este tipo de wrappers. Entonces, yo puedo estar haciendo un wrapper para que se llame Gulp, por ejemplo, existe la aplicación SAS, y yo puedo hacer el Gulp SAS. Pero claro, a lo mejor el SAS saca nuevas versiones que hacen un montón de cosas guays, pero el tío que hace el Gulp SAS no lo hace porque lo que sea, y a lo mejor tarda mucho en hacerlo, ¿vale? Entonces, podemos tener podemos tener el problema de que estamos utilizando una versión antigua de la librería que tenemos por debajo, porque, bueno, pues siempre va a ir por detrás, obviamente. O sea, porque cada vez que se lanza una nueva librería, sí, hombre, si no cambia el API, no, pero si cambia el API, también hay que cambiar el envoltorio, hay que cambiar el wrapper, ¿vale? Entonces nos volvemos un poco dependientes de la persona que ha hecho el plugin, aunque también hemos visto que hay algunas cosas que no hace falta hacerlas mediante plugin, se las pueden ejecutar directamente, pero bueno, si vamos a utilizar el pipe, hay que hacerlo mediante plugin. Y luego que el debuguear puede ser un poco complicado, porque a veces hay un error y no sabes si está en el wrapper, o si está en Gulp SAS o está en SAS, lo que ha pasado, ¿no? O sea, puedes llegar a saberlo, pero es complicado saber, no es tan inmediato, ¿vale? Y bueno, esto es lo que hemos hablado un poco antes, que esto se centra más en el código que en la configuración. Grunt es configuración y Gulp es código. ¿Qué es mejor? Esto ya es una cuestión de preferencias. O sea, aquí lo que ocurre es que en Gulp la ejecución es inmediata, nosotros vemos lo que se va ejecutando. Sin embargo, en Grunt el problema que tenemos, o el problema o no, es que digamos que hay una capa por encima que lo que nos ofrece es una API de configuración. Entonces nosotros estamos metiendo opciones, pero no sabemos qué es lo que está pasando por debajo. Pues esto es como todo, es una solución de compromiso. O sea, queremos más facilidad y menos transparencia o viceversa, ¿vale? Y ahora vamos a ver una parte que es más desconocida, que no es ni Gulp ni Grunt y que se utilizan únicamente scripts de NPM, que se puede hacer cosas muy parecidas que lo que hemos visto hasta ahora, pero no hace falta utilizar ni Gulp ni Grunt, ¿vale? Entonces, aquí ya no estamos basándonos en la plataforma de Node, estamos ejecutando directamente en Bash, ¿vale? Es decir, podemos ejecutar aplicaciones de Node que nosotros hemos traído mediante el NPM, mediante el package.json, pero no se ejecutan en el environment de Node, se ejecutan en el Bash, ¿vale? Es como si yo me instalo con el NPM una aplicación en el global y yo la ejecuto en el Bash y hace lo que sea. Pues esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces tenemos un environment nuevo que es el npm run, que va a ejecutar, es como hemos dicho, aplicaciones que hemos traído mediante Node.js, pero también puede ejecutar cualquier otra aplicación. Es decir, nosotros vamos a ejecutar aquí SAS, por ejemplo, SAS no es JavaScript, es Ruby. SAS está hecho en Ruby. Lo vamos a ejecutar directamente. O sea, nosotros tenemos un comando SAS que se instala mediante una gema de Ruby. Nosotros hacemos SAS no sé qué en la consola para compilar para poder compilar, ¿vale? Ese archivo SAS no es JavaScript, es Ruby, pero lo podemos utilizar aquí perfectamente. Y no necesitamos un Gulp SAS ni necesitamos ninguna cosa rara. Entonces, igual que antes teníamos un pipe para Gulp para poder enlazar las cosas, ahora vamos a tener varios operadores. Pero esos operadores son de Bash, ¿vale? Esto ya no es Node, esto ya es Bash. Entonces tenemos el operador AND, que simplemente ejecuta un comando y si la salida de ese comando es igual a 0, o sea, cuando ejecutamos cualquier aplicación en un bash, si me devuelve un resultado que no sea 0, es que hay un error por convenio, ¿vale? Entonces, si me devuelve un 0, entonces se ejecuta la operación que hay detrás. Entonces yo puedo ir enlazando operaciones en plan de ejecuta esta, si se ha ejecutado bien, la siguiente, así, una detrás de otra. El semicolon, el punto y coma, es simplemente ejecutar tareas, pero da igual de lo que haya pasado con ellas. Tú ejecutas una tras otra y se acabó. El OR operator es lo contrario que el AND. Es decir, si ha habido un error, entonces ejecútame la tarea que se quede detrás. En plan de, pues esto puede ser útil, pues eso, para poder gestionar fallos, errores. Y luego tenemos el pipe, que es el equivalente al que hemos visto antes en Gulp. El pipe lo que hace es lo mismo, que cuando tenemos un comando, ejecutamos un comando y la salida de ese comando va a la entrada del siguiente. Entonces, aquí nos encontramos con otro problema, y es que si nosotros, por ejemplo, queremos eliminar una carpeta, la carpeta dist la queremos eliminar porque queremos poder generarla. Si ejecutamos RM funciona solo en sistemas Unix. RM no funciona en Windows.
Entonces, lo que podemos hacer aquí es instalar mediante npm una cosa que se llama rimraf, que es un paquete de Node que digamos que encapsula RM si estás en Node o en Unix o similares, o encapsula el del si estás en Windows, ¿vale? Entonces, podemos utilizar rimraf y ya se vuelve ya agnóstico de la plataforma. Y aquí pues tenemos ejemplos. Por ejemplo, mkdir, pues hay un equivalente que se llama mkdirp, que está en npm. Estos son paquetes que podéis conseguir en npm, ¿vale? Esto está en npm, tal. Y estos son los comandos equivalentes que hay en bash. El cat w para mostrar en pantalla, bash node, obviamente. Y luego, esto que vamos a ver después, que es también una cosa muy interesante, que es para ejecutar tareas en paralelo. ¿Vale? Y otra cosa muy importante, cuando estamos en el entorno de npm run, no necesitamos instalar los paquetes de forma global, no hacemos el npm-g install, bla, bla, bla. Porque cuando estamos en npm run, ejecutamos los paquetes locales de nuestro package.json, ¿vale? Y luego, además, antes de la ejecución de cada script, podemos disponer un pre y un post para hacer tareas previas o posteriores. Y bueno, vamos a ver. Vale, esto es lo que hemos dicho antes del retorno de las aplicaciones. Entonces hay que tener en cuenta que si hay alguna aplicación que se vuelve una cosa que no sea cero, en Node, si es una aplicación de Node, nos va a dar un error. O sea, como es NPM el que está ejecutando esto, NPM nos va a dar un error. Es un error que realmente no significa nada. Es un error que simplemente aparece ahí un tocho que pone la aplicación ha devuelto no sé cuántos, pero está feo, ¿vale? Entonces, tener cuidado, porque si una aplicación no devuelve, si una aplicación da error, hay que gestionar ese error. Para eso podemos utilizar el operador OR, precisamente. Vamos a ver el ejemplo, ¿vale? Entonces aquí cerramos esto y abrimos este. Y aquí ya no tenemos, aquí únicamente tenemos esto. Y fijaos que ahora tenemos un montón de scripts ahí abajo. Vale. Entonces, fijaos que tenemos muchas menos dependencias que antes. No tenemos ya ninguna gulp, ni ninguna grunt, ni nada de esto. Tenemos dependencias sin más. Por ejemplo, tenemos aquí el rimraf que hemos dicho antes. El Uglyfy JS, cuyo wrapper sería grunt, Uglyfy o gulp Uglyfy, ¿vale? Pero nosotros cogemos directamente el Uglyfy JS, el JS hint, el Babel CLI directamente, no usamos el gulp Babel ni nada. Queremos lintear, pues lo que hacemos es que ejecutamos el comando JSHint. Este comando JSHint, insisto, no es el que tenemos en el global nuestro, es el JSHint. Es este JSHint de aquí, no es el que hemos estado con install npm install -g, ¿vale? Es este de aquí. Porque a veces hay conflictos de versiones, esto tenerlo en cuenta. Y bueno, pues nada, este true de aquí lo he puesto porque true es un comando de Unix, es un comando tonto de Unix. Lo que hace es que escribes true y devuelve 0. Ya está. Entonces lo que hago aquí es que si esto de aquí me vuelve un error, la salida no va a ser 0, con lo cual me va a dar el error que he dicho antes. Entonces pongo un OR. Entonces si esto me da un error, lo que hago es que pongo el true y entonces me ahorro el error. Porque simplemente como sé que el true va a devolver siempre 1, o sea 0, perdón, pues el error ya no sale. Porque lo que hace NPM es gestionar el último error, es decir, este error de aquí. ¿Vale? El error del último comando. El clean es el caso que hemos visto antes. O sea, yo voy a borrar la carpeta dist. Si esto ejecuto en un Mac o en un Linux va muy bien. Pero si yo esto aporta a Windows no va a funcionar. Entonces lo que puedo hacer es quitar este RM y poner aquí rimraf. Rimraf es el wrapper de RM y yo borro la aplicación. Lo que pasa es que si no voy a aportar a Windows, por comodidad, es mejor utilizar comandos de Unix que todo el mundo conoce y ya está, y me ahorro. Aquí pasa lo mismo, en Compress he optado por utilizar el tar de línea de comandos, pero ese tar obviamente no existe en Windows. O sea que el eco también es una cosa solamente de Unix, ¿vale? Aquí esto es lo que hemos dicho antes, he puesto una tarea que se llama prebuild y una tarea que se llama build, ¿vale? Entonces prebuild lo que hace es que cuando yo ejecuto npm run build, primero se ejecuta el prebuild, luego el build y luego el postbuild, ¿vale? Entonces, lo que estoy diciendo aquí en build es que me ejecute en paralelo esas 3 tareas. Y esas tareas son estas 3 tareas de aquí. Entonces quiero que me ejecute esas tareas, que lo que haga es créame el directorio dist.js, dist.ss y dist a secas. Bueno, si este ya estaría creado en este caso, pero bueno. Si no están creados, simplemente log. Si no está creado, no da error. Si ya está creado, y punto. Y luego, aquí me pasas el Babel a todos los archivos que tengo, JS. Ponemos el pipe
para que el resultado de Babel pase directamente a Wulify, ¿vale? Y de Wulify lo que hacemos es poner el operador de apuntar de salida. Ese archivo, ese operador lo que hace es que lo que tengo en ese momento, en el buffer, lo escribo en un archivo. Entonces, aquí esto he hecho lo mismo que he hecho con Gulp, pero de una forma un poco más fea, probablemente, pero quizá más rápida y más sencilla porque me ahorro un montón de cosas de por medio. Pero realmente es lo mismo que he hecho antes, porque eso voy enlazando cosas. O sea, voy haciendo. Primero hago una tarea que no tiene nada que ver con las demás, bueno, sí tiene que ver, pero es independiente. Luego hago el Babel, hago el pipe, hago el Wulify y luego lo que tengo va al destino. Ya está. Aquí pasa un poco lo mismo. Aquí hago el SAS. Aquí no hace falta hacer un pipe porque no hay más tareas. Y aquí, pues lo mismo, con Pug. O sea, todo esto, obviamente, tengo que ir al NPM como ya he dicho varias veces, al NPM, al registro de NPM o al repositorio de GitHub de cada una de estas cosas para saber cómo tengo que usarlo. O sea, cómo uso Pug, por qué pongo aquí out y todo este rollo. ¿Vale? Y cuando he terminado de ejecutar todo esto, pues completado. Y aquí hago otra vez lo mismo que he hecho con el watch antes. Es decir, aquí tengo, por un lado, el browser sync, ¿vale? Que lo que hace es lo mismo, que está mirando en dist a ver qué cambios detecta, y tengo el watch, que está, el watch también es un paquete que he cogido por aquí, no sé, no lo tengo aquí, a lo mejor no sé por qué no sale ahí, no, da igual, bueno. No, perdón, es que es el onChange lo ejecuto, o sea, yo he llamado watch al paquete, pero lo que es el onChange, ¿vale? El onChange es una cosa, también un paquete de Node que yo me descargo, que lo que hace es que cada vez que encuentra cambios aquí, ejecuta este comando. Cambios aquí, ejecuta este comando. Cambios aquí, ejecuta este comando. Y a su vez, con estos comandos lo que hacen es enviarlo todo a list, salta el browser sync para mirar lo que ha ocurrido. Entonces, vamos a hacerlo funcionar, pero básicamente va a hacer exactamente lo mismo que hacía Gulp. O sea, ejecutamos npm run. Primero lo construimos, o sea, esto es simplemente la tarea de construcción. Ya está, ¿vale? Y ahora ejecutamos el watch. Que lo construye y de nuevo lanza el navegador con la aplicación. Y una vez más, como el flujo de trabajo es exactamente el mismo que teníamos antes en Gulp, cada vez que yo cambie aquí cualquier cosa, esto va a cambiar, o sea, funciona exactamente igual, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas de esto es que puedo ejecutar cualquier ejecutable, venga donde venga, no hace falta que sea un ejecutor de Node, yo puedo ponerlo aquí lo que me dé la gana. No hace falta plugins, con lo cual me ahorro el problema que habíamos visto antes, que ya no soy dependiente del señor que haga el Gulp, lo que sea, o el Grun, lo que sea. Y luego además que estos comandos, pues a ver, Bash es una cosa que lleva aquí desde desde hace muchísimos tiempos, y esto no va a cambiar. Entonces, si yo la API de los comandos que yo pueda traer de Node pueden cambiar, pero la API del comando RM no va a cambiar nunca. Y la API del comando catch no va a cambiar nunca, porque lleva sin cambiar 30 años, ¿vale? Entonces, tenemos también la ventaja de que esto va a estar ahí, pues es mucho más, porque en frontend tenemos un problema, y es que evoluciona a un ritmo muy brutal. Sin embargo, con este caso, pues podemos ahorrarnos algunos quebraderos de cabeza, porque haya cosas en algunos paquetes que cambien. Y bueno, el problema de esto es que es un poco más sucio, porque se ve ahí todo apelotonado, se ve ahí toda la línea, toda la ristra ahí, es más feo. No es el Gulp es más bonito, porque tienes allí una línea que hace tal, otra línea, o sea, va como... El Gulp se ve más bonito, ¿vale? Esto es como que lo ves ahí todo del mogollón y algunos tienen un pipe, otros tienen unas opciones. Hay algunos que para indicar la salida tienes que ponerle guión output no sé qué, otros que para sacar la salida tienes que ponerle un operador de estos de mayor que para indicar cuál es el archivo al que quieres enviarlo. O sea, cada comando tiene su API. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque aunque la API de los comandos sea muy estable, cada comando tiene su API. Entonces nos queda una cosa más fea, porque es ahí un batiburrillo de cosas que cada uno es su padre y su madre. ¿Vale? Y básicamente que todos los ejecutables
que no vengan de NPM, que no estén en nuestro proyecto local, que estamos seguros de que se ejecutan en el path. Es decir, que nosotros vamos a cualquier directorio. Por ejemplo, el comando cd se ejecuta desde cualquier parte. El comando mkdir se funciona desde cualquier parte. Pues lo vamos a utilizar aquí, ¿vale? Luego, para terminar, esto es una cosa que, a ver, hay algunos... Esto es una cosa que estamos utilizando para hacer un framework, o sea, framework. Nosotros hemos creado una arquitectura desde cero. Hemos cogido un montón de componentes, los hemos unido y hemos creado una arquitectura. Lo que he hecho yo es una cosa muy tonta, pero esto se pueden añadir aquí un millón de cosas, ¿vale? La cuestión es, hay muchos procesos que nosotros pensamos que vamos a utilizar siempre. Entonces, ¿por qué no tenemos cosas que ya vengan preconfiguradas? Es decir, si yo sé que voy a usar SAS, voy a usar ECMAScript 6, voy a concatenar, voy a minimificar, voy a hacer puedo tener un entorno que directamente yo genero y que automáticamente lance y que lo haga ya todo. Pues esto ya está. Hay algunos frameworks, como por ejemplo Ember, que lo que hace es que integra un build system que es parecido a Grunt, que se llama Broccoli, que hace pues muy parecido que es muy parecido a Grunt, y que luego además tiene un montón de dependencias instaladas. Entonces yo con esto lo que hago es que yo simplemente escribo Ember new lo que sea, y automáticamente el Ember new lo que sea me crea una estructura de directorios, y después yo voy a tener una carpeta src con cosas, mi carpeta js con cosas, css con... O sea, es una estructura que a mí me dan ya hecha, en la cual yo voy a tener que únicamente meter mis archivos, pero ya me genera la estructura. Y además me instala ya un montón de paquetes. Me instala el paquete que concatena, el paquete que minifica, el paquete que hace no sé qué. Me ejecuta automáticamente el npm install, el bower install. Me ejecuta todas las dependencias y me deja el proyecto listo para que yo simplemente pueda ejecutar, en este caso, el comando ember, que aquí era el watch. Y entonces yo haga el watch, ejecute el watcher y yo automáticamente tenga la aplicación corriendo y yo simplemente tenga que cargarla en mi editor de texto y ponerme a programar. Ya está. Está hecho, ¿vale? Entonces, hay algunos frameworks como Ember que han optado por hacer esto, que es como se suele decir, opinionated, que es en plan de yo opino que esto tiene que ser así, 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 y que hay que utilizar esto, esto y esto, y yo meto esos paquetes y ya está. Y luego, si nosotros queremos... hay otra cosa que se llama Geoman, que es un generador de ese tipo de arquitecturas. Es decir, yo quiero que una arquitectura tenga no sé cuántos plugins y que además tenga precargado el Angular y tenga precargado no sé, el JS Hint y no sé qué, no sé cuántos, y yo puedo generar un paquete con Geoman que yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a hacer varios módulos diferentes en mi empresa, porque tengo 5 o 6 módulos diferentes, yo genero una estructura básica y yo a partir de ahí puedo generar varias aplicaciones diferentes. Entonces, a partir de un solo paquete puedo generar varios diferentes. Y luego además, si vais a la web de Geoman, hay ya muchos que están ya hechos. Es decir, podéis encontrar ya generadores, que es como se llaman, que son para un montón para arquitecturas diferentes. Puedes encontrar uno que es Angular, más no sé qué, no sé cuántos. Otro que es React, más no sé qué, no sé cuántos, y ya están hechos. Entonces simplemente tienes que instalarlos, ejecutar el npm install y el bower install, y ya está funcionando. Listo, ¿vale? Y nada, esto es lo que os quería contar. Así que a partir de aquí, pues si queréis preguntar lo que sea. Sí. ¿Para qué tipo de proyecto se utiliza? O sea, ¿qué recomendarías para cada tipo de proyecto? O sea, portal extremadamente grande y pesado, ¿cuál recomendaría como recopilador? A ver, yo personalmente lo que os utilizo es Gulp. La gente, a ver, yo tengo la impresión de que la mayoría de la gente prefiere Gulp por la claridad que ofrece, porque ofrece las ventajas de los npm scripts en el sentido de que se puede ir utilizando pequeños paquetitos, irlos enlazando y se ve cómo la sea de uno entra en otro. O sea, ofrece esa funcionalidad más bonita y al mismo tiempo no oculta tanto la funcionalidad como hace Grunt, porque Grunt es como que lo hace todo muy opaco. O sea, Grunt simplemente mete configuración, hace cosas y tal. Y luego además Gulp en teoría es más rápido, porque Gulp, según sale de un comando, el flujo de un comando entra en otro. En Grunt, sin embargo, lo que tengo que hacer es hacer un proceso. O sea, meto una entrada y una salida, luego otro proceso, cojo la entrada y le pago la salida, cojo la entrada y otra vez la salida. En Gulp va todo en vertical, ¿vale? Entonces, últimamente Gulp ha tenido mucho éxito
porque digamos que tiene un poco lo mejor de los dos mundos. Yo personalmente lo que más he utilizado en mi vida profesional ha sido Gulp, porque en unos casos por decisión propia, cuando lo tengo que hacer yo, porque me gusta más, y en otros casos porque ya estaba así. Entonces, yo creo que para iniciarse lo mejor es Gulp, sobre todo. Pero al final, la mayoría de las cosas que vemos aquí son una cuestión muy, muy, muy subjetiva. O sea, o sea, los tres sistemas, como hemos visto, hacen cosas muy, muy similares. Entonces, yo personalmente prefiero Gulp, pero la verdad es que son muy intercambiables y me parece que cualquiera de los tres es válido para hacer prácticamente las mismas cosas. Con Grunt también puedes hacer lo de que te abra el navegador y te inyecte el CSS Sí, y todo también hay un plugin o sea, también se puede utilizar el browser sync. Lo que pasa es que o sea, no tuve tiempo de implementarlo en Grunt, pero también se puede hacer, o sea, también lo hay. No he usado nunca algo así. Sí, también se puede hacer. O sea, digo que con Grunt se puede hacer prácticamente. Se puede hacer lo mismo con todos realmente. Porque al final, un wrapper es poner wrappers alrededor. Bueno, es en el caso de Browser Sync, ni siquiera, porque no estamos usando wrapper, ni siquiera en Gulp estamos usando un wrapper. Estamos utilizando directamente. Entonces se puede utilizar Es más, el Browser Sync se puede ejecutar en línea de comandos. Lo que pasa, y lo hemos visto con el MVP Run. Entonces desde Grunt también se puede hacer. Y también, de hecho, creo que hay un wrapper de Grunt para Browser Sync. Pero sí, o sea, como he dicho, es que es totalmente intercambiable. O sea, no. Lo que pasa es que eso, probablemente el flujo de trabajo el flujo de trabajo que hace Browser Sync se entiende mejor desde Gulp o desde los NPM scripts que desde Grunt. ¿Más plugins? Es que hay miles. O sea, mira. Si vas a la web de Gulp. Que no tengo internet, claro. Puedes coger la wifi. ¿Sí? Es de Paradigma Invitados. Voy. A ver. Y luego es Thing Outside the Box. ¿Con todo con minúscula? La T mayúscula. Y guiones bajos. Bueno, se está grabando. Vale. Aquí tenemos en la página web tenemos un sitio que se llama plugins. Y aquí en estos plugins, realmente, esto simplemente. A ver si carga. Vale. Aquí tenemos 2.659 plugins. Solo. Y aquí podemos buscar, pues eso. Aquí según vamos buscando. Vale. Aquí realmente esto, si echamos uno de estos, nos lleva a la página de NPM. Simplemente es un directorio, no es nada más. Pero aquí digamos que vienen los paquetes que Gulp recomienda. Es decir, los paquetes que más o menos... A ver, como ya he dicho, la gente de Gulp no desarrolla ningún paquete adicional. Pero digamos que es una recopilación de paquetes que la gente de Gulp dice, pues esto para este paquete mola. Pongo mi sello de este paquete mola. Entonces lo ponen aquí en la lista y entonces tú simplemente vas aquí y vas a la web de NPM, que aquí es donde ves cómo se usa. Aquí siempre te ponen un ejemplo, cómo se instala y todo el rollo. Entonces aquí puedes ver todos los plugins que puedes usar para Gulp. Y para Grunt hay una cosa parecida, si no me equivoco. Que está aquí. 5.919. ¿Vale? Y aquí, pues aquí están los contrib, que son los que tienen la estrellita, que son los propios, y luego están otros muchos que ellos habrán también, que también les habrán dicho que también habrán visto que funcionan, ¿vale? Entonces lo mismo, aquí pues eso, pinchas aquí y vas otra vez a la web de NPM. Y aquí normalmente tienes todas las instrucciones para poder ejecutarlo. Tienes un montón de ejemplos y aquí en el caso de Grunt te va a venir todas posibles configuraciones. Aquí tienes configuración, varias configuraciones, que es lo que significa cada una. Pero básicamente las tareas que yo he mostrado como ejemplo son las tareas más usuales y que todo el mundo hace. Pero realmente
hay gente que utiliza esto para administrar el Git, por ejemplo, para poder también generar commits y generarle árbol de Git, pues para decir, pues quiero abrir esta rama, cerrar esta rama, por ejemplo, implementar Git Flow, pues se me ocurre. Queremos implementar el flujo de trabajo con Git Flow, pues podemos implementarlo, no sé si hay algún plugin, pero podemos implementarlo y decirle, pues ábreme esta rama, cierra esta rama, envíamelo a development, envíamelo a master, tal, no sé qué, y lo puedo hacer con un comando automático que no tenga que estar yo ahí poniendo un montón de cosas de Git que a lo mejor son un poco más complicadas. Pero no sé, o sea, cualquier cosa que pienses que se puede automatizar, es bastante probable que esté aquí. Y claro, estamos hablando de miles de plugins en Grunt y en Gulp, pero si nos vamos a NPM, aquí hay millones, me parece, o sea, o cientos de miles, o sea, no sé, mira, 300.000. Aquí hay 300.000 en NPM y puedes usarlos todos. O sea, que cualquier cosa que se te ocurra, tú vas aquí y aquí buscas lo que sea. Git, no sé qué, aquí tengo un Gulp Git, por ejemplo. No sé qué es lo que hace, pero aquí tengo un Gulp Git que a lo mejor, pues no sé, hará cosas con Git. Pues aquí miro la ayuda y miro a ver cómo lo puedo utilizar y demás. Que en lugar de hacerlo con... Pero esto, otra vez lo mismo, si no quiero hacerlo con Gulp, puedo directamente utilizar el comando Git que tengo en el bash y utilizar un strict de NPM. Os quiero decir, no solamente tengo la posibilidad de utilizar miles de plugins de Grunt y Gulp, pero tengo la posibilidad de 300.000 paquetes de NPM, pero si no es suficiente, puedo utilizarlos de bash. ¿Vale? Entonces, es que lo que se te ocurra, piensa aquí, lo buscas y vas a encontrar paquetes para un millón de cosas. Y además, normalmente vas a encontrar varios paquetes que hacen lo mismo, con lo cual vas a poder mirar, pues en función de cuántos tienen más estrellas, aquí pone estadísticas. Por ejemplo, aquí hay este se ha descargado 123.000 veces. Tiene pinta de que es bastante bueno. Hay algunos que se descargan 4 veces al año. Obviamente, ¿sabes? Entonces, si ves que uno que se descarga 4 veces al año o es muy malo o hace una cosa rarísima. Entonces, luego esto ya es una cuestión de decir, pues voy a buscar unos cuantos y voy a ver cuál me conviene mejor. Me doy un poco de ayuda y digo, pues este me viene mejor, este me viene peor, o confío más en este porque tiene un montón de estrellas, o no sé. Esto ya es un poco intuición después de usarlo durante un tiempo. ¿Algo más? Sí. Por ejemplo, ¿has utilizado Webpack y has podido compararlo con Gulp? No he utilizado Webpack. Lo que pasa es que, hasta donde yo sé, Webpack es... a ver, Grunt, Gulp y los NPM Scripts son cosas... son compartimentos estancos. O uso uno o uso otro. En el caso de Webpack es más un empaquetador. Es un... digo, Permite automatización de tareas. se puede automatizar tareas también. Quiero decir que Webpack, creo, corrígeme si me equivoco, que puede ser complementario a esto o puede funcionar por sí solo. ¿Vale? Yo en el caso de Webpack y de Browserify, que también es otra cosa que se usa para este tipo de cosas, no los he usado. O sea, tengo ideas muy por encima y no los he usado nunca. De hecho, sí que quería habérmelo leído un poco, pero al final no he tenido tiempo de leérmelo más. Pero realmente, los tasks... A ver, existen dentro de los build systems, están todos estos como build system, es Gulp, es Grunt, es NPM Scripts, es Webpack, es Browserify y son muchos más. Pero realmente los task runner puros son estos tres que hemos visto. O bueno, hay alguno más, de Broccoli también, que es el de Ember, tal, es task runner. Pero hay una pequeña diferencia, o sea, no es exactamente lo mismo un task runner que un build system. Un task runner coge tareas y las ejecuta. Un build system hace también otro tipo de tareas. A veces se solapan las tareas que hacen y a veces no. Entonces pueden ser complementarios o pueden no ser complementarios. Lo que pasa es que ya te digo, en Webpack y en Browserify no te puedo decir... Yo personalmente no los he usado y no te puedo decir mucho más que esto. O sea, es lo que he oído y lo que he visto por encima. ¿Algo más? A la hora de... Bueno, supongo que tendrá herramientas para optimización de imágenes. Sí. Compresión y demás. ¿Son Sí. efectivos? Sí, hay por ejemplo una cosa, ahí creo que hay uno que se llama ImageMean. Aquí está, Gulp ImageMean. Aquí tenemos el wrapper y el ejecutable normal. Entonces lo que hace esto lo que hace lo que hace es optimizar las imágenes, o sea, quita la redundancia. Si tú le metes un JPEG, quita toda la redundancia que tenga poder de imagen dentro y la hace todo pequeña que puedas. Este en concreto
creo que lo único que hace es eso, es comprimir, es digamos quitar la redundancia del el algoritmo JPEG a veces genera redundancias dentro. Se pueden eliminar redundancias y quitar tamaño sin perder calidad, ¿vale? Sí, esto sirve para esto. Luego también los hay que sirven para recortar imágenes o para ajustar imágenes a un tamaño. Seguro que si busco uno que se llama, no sé, crop, resize crop, pues ahí está. O sea, tengo una imagen, cojo una imagen y la convierto a un tamaño determinado sin distorsionarla. O sea, es que cualquier cosa que se te ocurra vas a encontrar enseguida. Cualquier procesado de imágenes que quieras hacer, vas a tener un plugin para hacerlo, pero cualquier cosa. Yo el Image Min sí que lo he probado. Y sí que a algunas imágenes le quita bastante tamaño. Pero con otros no, tampoco he usado ninguno más. Pero vamos que... sí, o sea, ahí tienes muchísimas cosas en elegir. No, creo que es factible. No, Sí, es no factible. hacer un estropicio ahí. No, es factible. No va. Además, al final, esto, como funciona como flujo de entrada y salida, pues es tan fácil como decir, oye, yo en mi carpeta SRC tengo la imagen original, en dist tengo la imagen procesada. Si no estoy conforme, pues cambio la configuración o cambio el plugin. Pero no va, ¿sabes? Al final, como tú tienes tu código de desarrollo separado del código de distribución, o sea, el código que está en source nunca va a ser afectado por lo que tú hagas aquí. Nunca va a ser afectado si haces bien, ¿eh? Si haces mal, te lo cargas. Porque tú puedes, pero si haces bien, la idea es que lo que esté en source nunca sea afectado por lo que tú hagas aquí. Siempre lo de source es tu código y no se toca. Y lo que está en dist es lo que se genera y lo que se distribuye. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con nunca aplicar un proceso sobre un archivo de SRC y enviar la salida a SRC. O sea, nunca una salida de un proceso tiene que ir a la carpeta SRC. Nunca. ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno, la pregunta difícil. ¿Cuál es la cosa más exagerada que, o sea, fuera de lo que es lo usual, herramientas de producción diaria, algo exagerado, digo, para ver un poco hasta qué punto se puede... Algo exagerado. Sí, digamos, exagerado. Es que tantas cosas que puedes hacer que... No, pero digo porque, un poco por lo que estás contando, si tú estás acostumbrado a utilizar Google o Google, lo que sea, siempre estás acostumbrado a utilizar las mismas configuraciones, utiliza el mismo recurso. Realmente no vas a salir de ahí porque dices, bueno, a mí lo que me interesa es automatizar la morralla de tener que hacer pasos intermedios y demás. En muchos casos no vas a hacer, o sea, en los proyectos normalmente vas a tener un 95% de código que es esto, Sí. y luego un 5% adicional que van a hacer cosas particulares tuyas. Sí. Pero vamos, que no me hago un poco la idea de, como dices ahí, 300.000 Claro. plugins y... Claro, lo que pasa es que de esos 300.000, a lo mejor realmente tareas efectivas hay muy poquitas, porque ahí hay muchísima, en EPM hay muchísima morralla. Hombre, está ese famoso que salió que te cambiaba, te comprobaba si 2 era par o una cosa así. Que El DevPad. Sí, uno de esos también. Sí, pero será la base de En serio, muchos. no me vuelto locos. Pues claro, el DevPad es una función, es un paquetito de una sola línea que padea con ceros. Y resulta que en NPM había un montón de proyectos que eran dependientes de eso. Digo, no, ¿realmente es tan difícil coger esa línea e integrarla en tu propio código? Pues no, estaba como dependencia de NPM. Y entonces, claro, el problema de NPM es que es como un castillo de naipes. Si quitamos la carta aquí debajo, se derrumba entero. Si quitamos el DevPad y hay 1 millón de proyectos, bueno, no hay 1 millón, pero si hay 100.000 proyectos que tiran el DevPad, pues 100.000 proyectos que no funcionan. Porque cada vez que yo hago un npm install, estoy cogiendo el proyecto que yo he hecho y todas sus dependencias a su vez. Porque además, en este árbol de directorios que hemos visto en el package.json, están las dependencias de mi proyecto, pero a su vez cada una de ellas tiene otro package.json. Y otro. O hasta, quiero decir, a lo mejor hay un nivel de... A lo mejor hay 5 o 6 niveles de árbol de npm. Todas esas dependencias se descargan. Sí. Sí. Claro, pero puedes cachearlo, puedes hacer una copia. Claro, pero puedes hacer una copia. Pero fíjate, aquí en la carpeta no de modules, aquí está, fíjate. Esto de aquí son mis dependencias. Y esto que vemos aquí son todas las dependencias que he descargado. Todo esto. Y por otro lado por AD, por AE, por AF, ¿vale? Y puedo seguir. Esto, NPM, el problema que tiene es ese, que al modularizar las cosas está bien,
porque tú puedes utilizar pequeños modulitos para hacer un millón de cosas, pero se está modulizando tanto que estamos llegando a ese extremo de utilizar para que a lo mejor habrá muchísimos paquetitos de estos que tengan 1 o 2 líneas de código. Claro, esto es un problema. Porque sí, esto está aquí, vale, pero oye, esto, o sea, cada vez que yo hago un npm install se descarga de internet, entonces, claro que se puede cachear y se puede guardar y todo, pero normalmente eso está pensado para que yo, por ejemplo, cuando yo guardo un proyecto en mi GitHub o en mi Bitbucket o lo que sea, yo guardo la carpeta source, nunca guardo dist, nunca guardo no de módulos, ni nunca guardo Bower Components. Siempre guardo mi código, solo mi código. Y cuando yo lo descargo en otro ordenador, hago el npm install y el Bower install. Entonces, si esto peta, pues yo me quedo sin trabajar. Pero esto está montado así. Entonces sí, probablemente probablemente habría que cachearlo, pero hasta donde yo sé, esto algún día, no sé, algún día reventará por alguna parte, no sé, pero es lo que hay. Y bueno, aquí las dependencias, porque en la versión anterior de NPM, en el NPM2, creo que las dependencias estaban puestas en forma de árbol, es decir, cuando una dependía de otra, se iban poniendo unas dentro de otras. Aquí están de forma plana. Es decir, que aquí veis todas estas dependencias, digamos que si veíamos el árbol lógico, o sea, aquí están de forma plana, pero hay un árbol lógico de dependencias. Es decir, yo dependo de este, o sea, luego cada una de estas depende de esta, luego cada una de esta, y así sucesivamente. Y luego también hay dependencias circulares, claro. Y luego también hay dependencias de diferentes versiones, porque este paquete a lo mejor depende de un módulo que está en la versión tal y este que está en la versión cual. Y eso es a veces también hay problemas derivados de las versiones, que no se coge la versión adecuada y como si cambia la API de una dependencia, pues se va todo también al garete. Bueno, me imagino las comunidades son bastante activas, ¿no? Sí. ¿Tengo un problema con esta versión o...? Son muy activas, de hecho, el código de todo esto está en GitHub, de hecho se descarga de GitHub. Entonces, si pasa cualquier cosa, tú vas... De hecho, hay una forma muy habitual de debuguear, es ir a la web de GitHub de cada módulo y ir a los issues. Vas a los issues y seguro, y es muy probable que el problema que hayas tenido, hay alguna issue con ese problema. Es muy probable. Y si no, lo pones tú. O sea, pues poner, oye, tienes este problema con esto. Y, o sea, al final es todo código abierto, todo está en GitHub, entonces ahí cada uno también puede, pues ver todos los problemas que hay con el desarrollo o incluso colaborar con el desarrollo. Y luego también tú puedes generar tu propio plugin, subirlo en NPM y gestionarlo. O sea, cualquiera puede hacer un plugin en NPM y subirlo libremente en NPM. La única condición es que el plugin esté abierto. Creo que NPM te permite tener plugins privados, si pagas, como GitHub, creo que es algo así. Si lo tienes privado pagas y si lo tienes público, pues simplemente lo subes ahí y se acabó. Pero también pues tiene ahí todos lo que tú quieras ahí subido. ¿Una cosa más? Todo este tema con las versiones o sea, te puede pasar que esto del proyecto lo dejas aparcado, vienes dentro de año y medio, tienes que volver a arrancarlo y... Pues puede... a ver... Claro. Puedes desversionar las dependencias y así no hay problema. Claro. Estas dependencias que ves aquí, ves que hay aquí un triangulito encima. Sí. Esto significa que si sale la versión 7 no la instales. A ver, aquí también entra en juego una cosa, que es el Semver. El Semver es un protocolo de versionado. Es decir, si yo... las versiones tienen 3 números. La versión Major, la Minor y la Patch. Si yo simplemente estoy arreglando un bug, estoy en esta versión. Y voy a arreglar un bug, pues subo a 274, 275, 276, bla, 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 bla. Hago un cambio un poco más grande, paso a 280. Hago un cambio muy grande y rompo la API, paso a versión 3. Entonces, normalmente, cuando rompes la API, subes este número. Pero también hay gente que rompe la API y no sube el número. Entonces, yo tengo la opción de decir, bueno, si yo pongo ese triangulito, lo que estoy diciendo es, cógeme únicamente las versiones que sean 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, pero nunca me cojas el 7.0. Y si yo en lugar de poner un triangulito pongo un de la ñ, que no es una tilde de estas de la ñ, lo que digo es que me coja
que me coja la versión mayor, la minor, y únicamente me modifique la patch. Es decir, si van saliendo parches a la versión 2.7 me los actualizas, pero nunca me actualices a 2.8. ¿Vale? Entonces, de esa manera, y como en NPM, realmente como van a estar todas las versiones del porque claro, en GitHub se cobran todas las versiones. Si yo estoy en mi proyecto, yo puedo utilizar la versión actual o puedo utilizar la versión que tenía hace no sé cuánto tiempo. Con lo cual, mientras esté el repositorio ahí, va a estar cualquier versión que haya habido en toda la historia. Con lo cual, en ese sentido, no se va a romper. Si yo no toco eso, no se va a romper. Pero claro, también es bastante probable que puede llegar un momento en que yo diga, pues es que a lo mejor este paquete tiene una funcionalidad nueva y no la estoy usando. Pues a lo mejor tienes que actualizar el paquete y adaptar tu aplicación a la nueva funcionalidad. Eso es, pero hay que tener mucho cuidado cuando se hace eso. Y eso cuando estás en un proyecto que ya tiene una madurez importante, es muy poco recomendable actualizar, a no ser que sean versiones de patch. Si no, es recomendable no actualizar. O si actualizas, volver a hacer todo el ciclo de testing y de volver a ver que no falle nada. Porque en una cosa estas te puede joder una aplicación entera. Entonces, eso ya depende de las circunstancias de cada uno. Pero si todo el mundo sigue el protocolo de Semver como debe, que no se hace, pero si los proveedores grandes, por ejemplo, las aplicaciones más grandes lo suelen hacer, las que tienen más usuarios. Pero los tíos que hacen un paquete que se descargan 5 personas, pues a lo mejor te resulta que tú dependes de él y te lo rompe y de la versión 0.05 a 0.06 te lo ha roto. Pues vale. También puedes congelar la versión. Si yo aquí, en lugar de poner esto, no pongo nada, le estoy diciendo, dame esta versión exacta. Quiero esa versión. No, aunque salgan versiones agresivas, no me las subas. Entonces, aquí todo eso de todas las interioridades del archivo package.json lo podéis ver en NPM, podéis ver la ayuda y ahí viene qué significa cada cosa y por qué se hace cada cosa y todo el tema. También hay un apartado que explica los scripts, bueno, todas las dependencias, todo arriba, todo. O sea, si hay alguna cosa así más extraña que tal, pues ahí la puedes encontrar.